Les damos la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Historias de Familia Rota. Como siempre, es un placer contar con su presencia. Nos gustaría saber desde qué rincón del planeta nos sintonizan. Dicho esto, es momento de adentrarnos en el relato que hemos preparado para ustedes. Creía que conocía a todo tipo de estudiante difícil, el payaso de la clase, el rebelde, el que se duerme en todo. Pero Marcus Chen era diferente. No era disruptivo. Estaba desapareciendo. Y después de 15 años de enseñanza, me estaba quedando sin formas de llegar a un chico que parecía decidido a volverse invisible. Entonces encontré mi anuario de la secundaria, y en él, un mensaje que cambió todo lo que creía saber sobre el chico de la última fila. Antes de sumergirnos, dime en los comentarios qué profesor marcó la mayor diferencia en tu vida. Y si las historias sobre segundas oportunidades y romper ciclos te interesan, sigue esta página para no perderte la próxima. Doy clases en Roosevelt, la misma escuela de la que me gradué hace 23 años. Mismos pasillos, mismos casilleros, incluso algunos de los mismos profesores que una vez calificaron mis trabajos. Hay algo reconfortante y a la vez inquietante en caminar por estos pasillos como adulto, viendo cómo los patrones se repiten. Los chicos populares, los marginados, los que flotan como fantasmas. Marcus Chen era un fantasma. 15 años, estudiante de segundo año, en la esquina trasera de mi clase de historia americana. No la esquina donde se sientan los alborotadores para causar problemas, sino la esquina donde los chicos van a desaparecer. Se deslizaba justo antes de que sonara la campana, con la capucha puesta y los auriculares hasta que le hacía quitárselos. Sus tareas llegaban a medio terminar o no llegaban en absoluto. Cuando le preguntaba en clase, se encogía de hombros o murmuraba algo apenas audible. Marcus, ¿puedes hablarnos de las causas de la guerra civil? No lo sé, murmuraba, con los ojos en su escritorio. ¿Hiciste la lectura? Otro encogimiento de hombros. Algo. Los otros chicos habían dejado de notarlo hacía meses. En una clase de 30, bien podría haber sido un mueble. Había intentado todo mi repertorio, quedarme a hablar después de clase, ofrecer crédito extra, incluso llamar a casa. Su padre respondió una vez, con voz plana y cansada. Hablaré con él, dijo David Chen, pero nada cambió. El punto de quiebre llegó un martes de marzo. Estábamos discutiendo la Gran Depresión y yo intentaba trazar paralelismos con las luchas económicas modernas. ¿Alguien puede pensar en un momento en que su familia enfrentó dificultades financieras?, pregunté. Unas cuantas manos se levantaron. Lily habló de cómo su padre perdió el trabajo. Jaque mencionó que su madre trabajaba en 2 turnos. Entonces cometí el error de mirar directamente a Marcus. ¿Y tú, Marcus? ¿Alguna idea? Levantó la vista por primera vez en semanas, y vi algo brillar en sus ojos. No era desafío, sino dolor. Dijo, ¿por qué sigues preguntándome cosas? No me importan los problemas de la gente muerta. Tengo los míos. La clase se quedó en silencio. Marcus agarró su mochila y se fue. Debería haberlo seguido, pero estaba tan atónito por el arrebato que me quedé allí, viendo cómo la puerta se cerraba. Después de la escuela, me senté en mi aula vacía calificando trabajos, pero mi mente seguía volviendo a ese momento. El dolor en su voz, la forma en que dijo, tengo los míos. Llevo enseñando lo suficiente como para reconocer una petición de ayuda, pero Marcus no estaba gritando. Se estaba ahogando en silencio. Conduje a casa, a mi casa en el mismo vecindario donde crecí. Mi esposa Sandy estaba en la cocina preparando la cena. Me miró a la cara y me sirvió una copa de vino. Día duro. Hay un chico, dije, y le conté sobre Marcus. Siento que le estoy fallando. No puedes salvarlos a todos, Henry, dijo suavemente. Era algo que había aprendido a decir a lo largo de los años, viéndome llevar a casa el peso de cada estudiante con problemas. Lo sé, dije. Pero este se siente diferente. Como si no solo estuviera luchando, sino rindiéndose. Esa noche, me quedé despierto pensando en Marcus Chen, preguntándome qué me estaba perdiendo, que no estaba viendo. En 15 años de enseñanza, había aprendido que todo estudiante difícil tiene una historia. Pero Marcus no me estaba dando ningún capítulo para leer. El sábado por la mañana,
Sandy decidió que era hora de limpiar el ático. Llevamos 3 años diciendo que haríamos esto, dijo, entregándome una caja de viejos libros de texto universitarios. Hora de enfrentar la realidad. Había estado temiendo esto. El ático era donde las buenas intenciones iban a morir. Decoraciones de Navidad de 1998. Equipo de ejercicio que había durado exactamente 2 meses. Cajas de papeles que había jurado que organizaría algún día. 3 horas después, encontré una caja etiquetada como secundaria con la cuidadosa letra de mi madre. Dentro, mi chaqueta universitaria, lucha libre, 2 años, un montón de boletas de calificaciones y, en el fondo, mi anuario de último año. No lo había mirado en años. La portada era de un azul desvaído con letras doradas, Roosevelt School, clase de 2001. Lo abrí y de repente tenía 17 años de nuevo, mirando caras que había olvidado, recordando la extraña intensidad de las jerarquías sociales de la secundaria. Estaba Brad Morrison, el mariscal de campo, que había alcanzado su apogeo a los 18 y ahora vendía seguros. Jessica Walsh, la valedictorian, que se había convertido en médico como todos predijeron. Los chicos de teatro, los nerds de la banda, los chicos que parecían tan importantes entonces y que se habían desvanecido de la memoria. Estaba buscando mi propia foto cuando un trozo de papel se cayó de entre las páginas. Era papel de cuaderno, doblado en pequeño, con una letra que no reconocí. Lo desdoblé con cuidado. El papel era viejo, quebradizo en los pliegues. El mensaje estaba escrito con tinta azul, del tipo de un bolígrafo barato. Henry, sé que no nos conocemos muy bien, pero quería darte las gracias por aquella vez en química cuando me dejaste ser tu compañero de laboratorio. Todos los demás ya se habían emparejado y yo estaba allí parado como un idiota. No tenías que hacerlo. Sé que no soy el tipo de persona que la gente nota, pero eso significó algo para mí. Espero que tengas una buena vida. David Chen. Me quedé mirando la nota, tratando de ubicar el recuerdo. David Chen. El nombre me resultaba familiar, pero no podía visualizar su rostro. Hojeé el anuario hasta que lo encontré en las C. Un chico asiático delgado con gafas, expresión seria, el tipo de foto escolar donde la sonrisa no llega a los ojos. Mirando su foto, volvieron fragmentos. David Chen, chico tranquilo en mi clase de química. Se sentaba solo en el almuerzo. Brad Morrison y su grupo se metían con él. Nada violento, solo la crueldad casual de los adolescentes. Lo llamaban Chen el cerebro de forma burlona, hacían chistes sobre su acento, aunque había nacido aquí. Ahora recordaba lo del compañero de laboratorio. Fue casi al final del último año, y la señora Patterson había asignado un proyecto final. Todos se habían emparejado rápidamente, como lo hacen los estudiantes de secundaria, mejores amigos, parejas, los grupos sociales que se forman y reforman como patrones climáticos. David había estado de pie solo, tratando de parecer invisible. Yo estaba emparejado con mi amigo Mike, pero Mike estaba ausente ese día. Había mirado a mi alrededor, vi a David de pie solo y dije, ¿quieres trabajar juntos? No porque fuera particularmente amable, sino porque necesitaba un compañero y él estaba disponible. Habíamos trabajado bien juntos. Era inteligente, cuidadoso, hizo más de su parte del trabajo. Pero lo había olvidado por completo hasta este momento, leyendo su nota 23 años después. David Chen. Marcus Chen. La conexión me golpeó como un golpe físico. El padre de Marcus. El chico tranquilo de mi clase de química era el padre del chico tranquilo en mi clase de historia. El chico que se sentía invisible había criado a un chico que intentaba desaparecer. Me senté en el ático polvoriento sosteniendo una nota de un compañero de clase que apenas conocía y de repente entendí por qué Marcus me resultaba tan familiar. No era solo otro estudiante difícil. Era el hijo de alguien que había caminado por estos mismos pasillos, se había sentado en estas mismas aulas, había sentido el mismo peso aplastante de la soledad adolescente. La nota estaba fechada el 15 de mayo de 2001, una semana antes de la graduación. David la había escrito sabiendo que probablemente nunca me volvería a ver. Un último intento de conectar con alguien que le había mostrado un momento de decencia humana básica. Pensé en la llamada que le había hecho al padre de Marcus. La voz plana y cansada. Hablaré con él.
Ahora me preguntaba cómo había sido esa conversación. Un hombre que se había sentido invisible tratando de ayudar a su hijo que estaba desapareciendo. Pasé el resto del fin de semana pensando en David Chen. Saqué mis anuarios viejos de segundo y primer año, buscando más rastros de él. Estaba allí, siempre en el fondo, listas de cuadro de honor, clubes académicos, el tipo de chico que hacía todo bien y no recibía reconocimiento por ello. En mi anuario de primer año, lo encontré en una foto de grupo del club de matemáticas. Estaba en la última fila, parcialmente oculto detrás de chicos más altos, pero podía ver su cara. La misma expresión seria, la misma distancia cuidadosa de la cámara. Traté de recordar más sobre él. ¿Habíamos hablado alguna vez fuera de esa clase de química? ¿Lo había visto alguna vez en los pasillos y le había dicho hola? La respuesta honesta era probablemente no. En el brutal ecosistema social de la secundaria, David Chen había sido invisible para mí, al igual que Marcus intentaba ser invisible ahora. El lunes por la mañana, observé a Marcus de manera diferente. Llegó tarde como de costumbre, con la capucha puesta, deslizándose en su asiento de la esquina. Pero ahora veía a su padre en la forma en que mantenía los hombros, la forma cuidadosa en que evitaba el contacto visual, la invisibilidad practicada. Durante el almuerzo, fui a la oficina de orientación y pedí ver el expediente de Marcus. La señora Rodríguez, la consejera, levantó una ceja, pero lo sacó. ¿Con problemas?, preguntó. Estoy tratando de entender, dije. El expediente era delgado. Marcus se había transferido a Roosevelt al comienzo del segundo año. Su escuela anterior estaba al otro lado de la ciudad, en un distrito más difícil. Sus calificaciones habían ido disminuyendo constantemente. Había notas sobre tareas no entregadas, tardanzas, algunos problemas disciplinarios menores. Nada serio, pero un claro patrón de desinterés. Bajo los contactos de emergencia, vi la información de David Chen. Trabajaba en una empresa de tecnología en el centro, vivía en los apartamentos Riverside. No era la peor parte de la ciudad, pero tampoco la mejor. Bajo las notas familiares, alguien había escrito, padre soltero, madre fallecida. Cerré el expediente, sintiendo que había invadido algo privado. Pero ahora tenía más piezas del rompecabezas. Un padre que se había sentido invisible, criando a su hijo solo, viendo a ese hijo desaparecer de la misma manera que él lo hizo una vez. Esa tarde, Marcus estaba particularmente retraído. Cuando devolví los exámenes calificados, el suyo vino con una D y una nota, nos vemos después de clase. Lo arrugó sin leerlo. Después de que sonó la campana y los otros estudiantes salieron, Marcus también comenzó a irse. Marcus, lo llamé. ¿Puedes quedarte un minuto? Se detuvo, con los hombros tensos. Tengo que coger un autobús. Esto no tardará mucho. Se dio la vuelta pero no se acercó. Se quedó junto a la puerta como si estuviera listo para huir. Me acerqué a él, manteniendo mi distancia, tratando de no parecer amenazante. Estoy preocupado por ti, dije. Estoy bien. Tus notas dicen lo contrario. Se encogió de hombros. Bueno, no todos van a ser unos eruditos. No se trata de eso. Hice una pausa, eligiendo mis palabras con cuidado. Creo que eres más inteligente de lo que dejas ver. Creo que eres capaz de más de lo que me estás mostrando. No sabes nada de mí, dijo, pero había menos ira en su voz de lo habitual, más agotamiento. Tienes razón. No lo sé, pero me gustaría. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Luego las barreras volvieron a levantarse. ¿Puedo irme ya? Asentí, y se fue. Pero mientras se alejaba, me pareció ver que sus hombros se relajaban ligeramente, como si tal vez, solo tal vez, alguien finalmente lo hubiera visto. Esa noche, me senté en la mesa de mi cocina con la nota de David extendida frente a mí. Sandy la leyó por encima de mi hombro. Eso es desgarrador. Era solo un niño. Todavía lo es, en cierto modo, y Marcus también. ¿Qué vas a hacer? Miré el anuario, el rostro serio de David mirándome desde hace 23 años. Voy a intentar romper el ciclo. Pasé la siguiente semana planeando mi enfoque. No podía simplemente acercarme a Marcus y decir, oye, fui a la escuela con tu padre.
Se sentiría como una invasión, una traición a una confianza que aún no me había dado. Pero tampoco podía seguir viéndolo desaparecer. La oportunidad llegó un jueves. Estábamos discutiendo la Segunda Guerra Mundial y yo estaba hablando de los campos de internamiento para japoneses americanos. Siempre era un tema difícil, la intersección del miedo, los prejuicios y el abuso de poder del gobierno. La mayor parte de la clase estaba participando, haciendo preguntas sobre cómo algo así pudo suceder en Estados Unidos. Marcus, como de costumbre, miraba por la ventana. Lo que pasa con la historia, dije, es que no se trata solo de fechas y eventos. Se trata de personas reales que enfrentaron decisiones imposibles, que se sintieron impotentes, que pensaron que nadie recordaría sus historias. Vi a Marcus mirar por un segundo. A veces, las historias más importantes son las que casi se olvidan. Las voces silenciosas, las personas que se sentían invisibles. Después de clase, Marcus se quedó. No intencionadamente. Simplemente tardaba en guardar sus cosas. Cuando la habitación quedó vacía excepto por nosotros, hice mi movimiento. Marcus, ¿puedo mostrarte algo? Parecía sospechoso pero no se fue. Saqué el anuario de mi cajón y lo puse sobre la mesa entre nosotros. Esto es de cuando yo era estudiante aquí. Misma escuela, tiempo diferente. Lo miró de reojo pero no se acercó. Y encontré algo aquí que creo que deberías ver. Abrí la página de la foto de David y giré el libro hacia él. ¿Reconoces a esta persona? Miró hacia abajo y vi cómo cambiaba su rostro. La máscara cuidadosa se deslizó por un momento. ¿Es mi papá? Sí, dije suavemente. Estábamos en la misma clase. Nunca me dijo que se conocían. Realmente no nos conocíamos, pero me dejó algo. Saqué la nota y la desdoblé con cuidado. ¿Quieres que te la lea? Marcus asintió, sin confiar en su voz. Leí las palabras de David en voz alta, lentamente, dejando que cada frase se asentara. Cuando terminé, la habitación estaba en silencio, excepto por el zumbido de las luces fluorescentes. ¿Él escribió esto?, preguntó. La semana antes de la graduación. La encontré en mi anuario el fin de semana pasado. No tenía idea de que se sintiera así. Ojalá lo hubiera conocido mejor. Marcus miraba la foto de su padre y pude ver sus barreras agrietándose. Nunca habla de la secundaria, dijo en voz baja. Cada vez que pregunto, solo dice que fue hace mucho tiempo. A veces, las experiencias más difíciles son de las que no hablamos, dije. Pero nos moldean de todos modos. Marcus tocó el borde de la página del anuario. Se ve tan joven. De la misma edad que tú ahora. Eso le afectó. Pude verlo en la forma en que sus hombros se hundieron, en la forma en que se le cortó la respiración. Era como yo. ¿Qué quieres decir? Solo, invisible, como si a nadie le importara si existía. La pregunta me rompió el corazón. Creo que se sentía así, sí, pero estaba equivocado. Y tú también lo estás. Marcus me miró, y por primera vez desde que lo conocía, sus ojos no estaban a la defensiva. Simplemente estaban asustados. No se siente equivocado. Se siente real. Lo sé, dije. Pero los sentimientos no siempre son hechos. Tu padre importaba entonces, incluso cuando él no podía verlo. Y tú importas ahora. Nos quedamos en silencio por un momento. Luego Marcus preguntó, ¿cómo era él en clase? ¿Te refieres a? Traté de recordar más. Inteligente. Muy inteligente. Me ayudó a entender algunos conceptos de química con los que tenía problemas. Era paciente. Nunca me hizo sentir estúpido por no entenderlo de inmediato. Todavía hace eso, dijo Marcus, casi sonriendo. Me ayuda con la tarea de matemáticas. Nunca se enoja cuando no entiendo. Era amable, continué. Callado, pero amable. Recuerdo que una vez un chico dejó caer todos sus libros en el pasillo y tu padre se detuvo a ayudar a recogerlos. Nadie más lo hizo. Marcus asintió. Eso suena como él. La cosa es, dije con cuidado, que creo que tu padre aprendió algo al sentirse invisible.
Aprendió a ver a otras personas que se sentían así. Probablemente por eso es un padre tan bueno para ti. No estoy seguro de eso, dijo Marcus, su voz haciéndose más pequeña. Creo que lo decepciono. Creo que desearía que yo fuera diferente. ¿Diferente cómo? ¿Más fuerte? ¿Más valiente? No tan. Hizo un gesto hacia sí mismo. No tan parecido a él. Me incliné hacia adelante. Marcus, ¿puedo decirte algo? Que tu padre escribiera esta nota, eso fue valiente. Acercarse, aunque sea de una manera pequeña, incluso a alguien que apenas conocía, eso requirió coraje. Le tomó hasta la última semana de clases para hacerlo. ¿Y qué? Aún así lo hizo. Y tú estás aquí hablando conmigo ahora mismo. Eso también es valiente. Marcus se quedó callado por un largo tiempo, mirando la nota. Finalmente, dijo, ¿puedo quedarme con esto? Solo por esta noche. Dudé. La nota se sentía preciosa, una conexión con un compañero de clase que apenas conocía, pero que confió en mí con sus palabras. Pero al mirar a Marcus, me di cuenta de que era exactamente por eso que David la había escrito, para momentos como este. Sí, dije, pero tráela de vuelta mañana. Y Marcus, tal vez podrías hablar con tu padre al respecto. Creo que le gustaría saber que alguien lo recordaba. Marcus asintió y dobló cuidadosamente la nota, guardándola en su bolsillo junto con la foto de su padre, que le había fotocopiado. Mientras recogía sus cosas, se detuvo en la puerta. ¿S.R. Patterson? Sí. Gracias por dejar que fuera su compañero de laboratorio. Marcus no vino a clase al día siguiente. Pasé la mañana preguntándome si lo había presionado demasiado, si mostrarle la nota había sido un error. Quizás algunas puertas están destinadas a permanecer cerradas. Pero apareció en la puerta de mi aula durante el almuerzo, con aspecto de no haber dormido. ¿Podemos hablar?, preguntó. Le señalé la silla junto a mi escritorio. Se sentó y sacó la nota, ahora más arrugada por haberla manipulado. Le mostré esto a mi papá. ¿Cómo fue eso? Marcus se quedó en silencio por un momento, eligiendo sus palabras. Lloró. Nunca lo había visto llorar antes. Ni siquiera cuando murió mamá. Se me oprimió el pecho. ¿Qué dijo? Al principio, nada. Solo la leía una y otra vez. Luego me preguntó dónde la conseguí, y le hablé de ti. ¿De cómo lo recordabas? Marcus me miró. Dijo que también te recordaba a ti. Dijo que fuiste uno de los pocos chicos que fue amable con él. Ojalá hubiera sido más amable. Dijo que fuiste lo suficientemente amable. Dijo que ese momento de amabilidad lo ayudó a superar días muy oscuros. Marcus hizo una pausa. Me contó cosas sobre la secundaria, sobre lo difícil que fue. Eso debe haber sido difícil de escuchar. Sí, pero también. Bueno. Como que no estaba loco por sentirme como me siento. ¿Él lo entiende? Marcus se movió en su silla. Me contó sobre el acoso, cómo los chicos se burlaban de su acento aunque había nacido aquí, cómo lo insultaban, lo excluían de todo. Recordé a Brad Morrison y su grupo, la crueldad casual que parecía tan normal entonces. Siento que le haya pasado eso. Dijo que la peor parte no eran los chicos malos. Eran los que simplemente no lo veían, como si fuera invisible. Marcus me miró, pero su expresión era de preocupación. También me habló de mi mamá. Esperé, sintiendo que esto era importante. Se conocieron en la universidad. Ella fue la primera persona que realmente lo vio, ¿sabes? Como a todo él. Eran felices. Su voz se hizo más pequeña. Pero después de que ella murió cuando yo tenía 10 años, él como que volvió a ser invisible. Y supongo que lo aprendí de él. El duelo puede hacer eso, hacernos querer desaparecer. Dijo que estaba tan concentrado en no desmoronarse que se olvidó de enseñarme a ser visto, a ocupar espacio. Marcus miró la nota de nuevo. Dijo que no quería que yo pasara toda mi vida sintiéndome invisible como él. ¿Qué quieres tú? Era una pregunta simple, pero Marcus me miró como si nadie se la hubiera hecho antes. No lo sé, dijo finalmente.
He sido invisible durante tanto tiempo que no recuerdo cómo se siente ser visto. Bueno, dije, ahora eres visto. Por mí, por tu padre. La pregunta es, ¿qué quieres hacer con eso? Marcus se quedó callado por un largo tiempo. Luego dijo, mi papá me pidió que te diera algo. Metió la mano en su mochila y sacó un papel doblado. Te escribió una carta, una de verdad esta vez. La desdoblé con cuidado. La letra era más madura ahora, pero podía ver rastros del adolescente que había escrito esa primera nota. Señor Patterson, no sé si me recuerda, pero yo lo recuerdo más de lo que podría pensar. Ese día en la clase de química cuando me pidió que fuera su compañero de laboratorio cambió algo para mí. Fue la primera vez en la secundaria que alguien me eligió en lugar de simplemente tolerarme. Mantuve ese sentimiento conmigo durante la universidad, al conocer a mi esposa, al convertirme en padre. Cuando las cosas se ponían difíciles, recordaba que había personas en el mundo que podían ver más allá de la superficie, que podían ofrecer amabilidad sin esperar nada a cambio. Después de que mi esposa murió, olvidé esa lección por un tiempo. Me encerré en mí mismo, y me temo que le enseñé a mi hijo a hacer lo mismo. Pero encontrar esa vieja nota, ver que ahora usted es el profesor de Marcus, se siente como si el universo nos diera una segunda oportunidad. Marcus me dijo que ha estado tratando de llegar a él. Gracias por no rendirse. Gracias por verlo de la misma manera que una vez me vio a mí. Sé que está luchando, pero es un buen chico. Solo necesita que alguien crea en él. Espero que podamos vernos alguna vez. Me gustaría agradecerle en persona por la amabilidad que le mostró a un adolescente solitario y por la amabilidad que le está mostrando a su hijo. Con gratitud, David Chen. Miré a Marcus, que observaba mi rostro con atención. Esto es hermoso, dije. Quiere conocerte, si te parece bien. Me encantaría. Marcus sonrió, la primera sonrisa real que le había visto. Me va a recoger después de la escuela hoy. Quizás podrías salir con nosotros. Sería un honor. Esa tarde, esperé con Marcus en la entrada principal. Un Honda azul se detuvo y un hombre se bajó. David Chen era más alto de lo que esperaba, con cabello canoso y ojos amables detrás de unas gafas de montura metálica. Parecía nervioso mientras se acercaba. Señor Patterson, dijo, extendiendo su mano. Henry, dije, estrechándola. Es bueno verte de nuevo, David. Nos quedamos allí por un momento, dos hombres de mediana edad conectados por un hilo de amabilidad de décadas pasadas. Luego David dijo, gracias. Por entonces y por ahora. Gracias por confiarme a tu hijo. David miró a Marcus, que estaba de pie entre nosotros, ya no tratando de desaparecer. Es bastante especial, dijo. Sí, estuve de acuerdo. Lo es. El cambio en Marcus no fue inmediato ni dramático. El crecimiento real rara vez lo es. Pero durante las semanas siguientes, lo vi emerger lentamente de su caparazón. Empezó con cosas pequeñas. Comenzó a llegar a clase a tiempo. Hacía contacto visual cuando le preguntaba. Sus tareas comenzaron a llegar completas, y pude ver la inteligencia que su padre le había transmitido. Análisis reflexivos, atención cuidadosa a los detalles. Un día de abril, estábamos discutiendo el movimiento por los derechos civiles y mencioné el coraje que se necesitaba para que la gente común se levantara y fuera vista. Marcus levantó la mano. Sí, Marcus. Estaba pensando, dijo, su voz más fuerte de lo que la había oído antes, en cómo algunas de las personas más poderosas de la historia fueron las que todos ignoraron al principio. Como Rosa Parks, no era famosa cuando se negó a ceder su asiento. Solo era una costurera que decidió que ya no se quedaría callada. La clase estaba escuchando ahora. Marcus nunca había contribuido a una discusión antes. Ese es un punto muy perspicaz, dije. ¿Puedes ampliarlo? Bueno, quizás ser pasado por alto puede ser una ventaja a veces. Llegas a ver cómo funcionan realmente las cosas, cómo la gente se trata realmente, porque no creen que importes lo suficiente como para actuar frente a ti. Hizo una pausa, sentándose más derecho. Y cuando finalmente hablas, golpea más fuerte porque nadie lo esperaba. Unos pocos estudiantes asintieron. Hannah, una de las chicas populares, dijo,
eso es realmente inteligente. Como que tienes más poder del que la gente piensa. Marcus la miró directamente cuando respondió, exactamente. Solo porque la gente no te vea no significa que no estés allí, y no significa que no puedas cambiar las cosas. Después de clase, Hannah se acercó a Marcus. Lo que dijiste fue muy inteligente. ¿Quieres sentarte con nosotros en el almuerzo? Vi a Marcus considerarlo, lo vi mirar hacia su mesa de la esquina habitual, y luego de vuelta a Hannah. Sí, dijo. De acuerdo. Pequeñas victorias. En mayo, Marcus se unió al equipo de debate. Quiero aprender a usar mi voz, me dijo. Su primer debate fue inestable, pero se presentó. Participó. Fue visto. David y yo tomamos café un par de veces, compartiendo historias sobre Marcus, sobre la enseñanza, sobre las extrañas formas en que la vida da vueltas. Me habló de su esposa, del dolor que casi lo había consumido, de aprender a ser padre soltero mientras luchaba contra sus propios demonios. Veo mucho de mí mismo en él, dijo David durante una de nuestras conversaciones, lo bueno y lo malo. Quiero que conserve lo bueno, la empatía, la consideración, pero que deje atrás el miedo. Está llegando, dije. Solo necesita tiempo. El último día de clases, Marcus se quedó después de clase de nuevo. Pero esta vez, no estaba tratando de desaparecer. Estaba esperando. Quería darte algo, dijo, sacando un papel doblado. Lo abrí. Era una nota escrita con su cuidadosa letra. Señor Patterson, gracias por ver a mi padre cuando se sentía invisible. Gracias por verme a mí cuando quería desaparecer. Gracias por mostrarme que ser visto no es algo que te sucede, es algo que eliges. Estoy eligiendo ser visto ahora. Estoy eligiendo ocupar espacio. Estoy eligiendo usar mi voz. Mi padre siempre dijo que las pequeñas amabilidades importan. Incluso cuando no crees que nadie está mirando. Usted estaba mirando. Usted fue amable. Y importó más de lo que nunca sabrá. Espero poder transmitirlo algún día. Con gratitud, Marcus Chen. Pede voy a postularme para el gobierno estudiantil el próximo año. Deséeme suerte. Miré a Marcus, este chico que había pasado meses tratando de desaparecer y ahora estaba de pie, erguido, con los hombros hacia atrás y los ojos brillantes. Estoy orgulloso de ti. Yo también estoy orgulloso de mí, dijo y sonrió. Ese verano, guardé ambas notas en el cajón de mi escritorio. La de David de 2001 y la de Marcus de 2024. 2 generaciones, 2 gritos de ayuda que se convirtieron en cartas de agradecimiento. 2 chicos invisibles que aprendieron a ser vistos. A veces, lo más importante que un profesor puede hacer no es enseñar una lección de un libro de texto. A veces es simplemente ver a un estudiante que se siente invisible, tender la mano a un chico que intenta desaparecer y mostrarle que importa. El ciclo no tiene por qué repetirse. La amabilidad también puede heredarse. Y a veces, si tienes mucha suerte, llegas a ver el momento en que un estudiante deja de intentar ser invisible y empieza a aprender a brillar. Una poderosa historia sobre romper ciclos y el impacto duradero de las pequeñas amabilidades. ¿Qué profesor te ayudó a sentirte visto cuando te sentías invisible? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si esta historia de conexión y segundas oportunidades te conmovió, por favor dale a me gusta y suscríbete para más historias conmovedoras sobre la diferencia que una persona puede hacer. No olvides hacer clic en la campana de notificaciones para no perderte ninguna publicación. Gracias por ver y nos vemos en la próxima.